El fruto y los dones. Vamos a contextualizar un poco lo que son los dones y lo que es el fruto. Bueno, pues los dones no son nada más ni nada menos que la manifestación del poder de Dios a través de nosotros, de los creyentes, de sus hijos. Y el fruto es el resultado, es la cosecha de lo que hemos sembrado en la intimidad con Dios. Los frutos, dale ahí la siguiente, Vivi, porfa. El fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vemos que lo que encabeza aquí al fruto del Espíritu es el amor. Y Pablo nos los confirma en 1 Corintios 13, del 1 al 2. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias por esta palabra, Señor, por permitirnos estar aquí. Te pedimos que la palabra sea impartida correctamente, Señor. Que esta palabra caiga en tierra fértil y que bendigas esta palabra y que hables a través de mí, Señor, que fluya y que lo que hable sea de vida, Señor, para edificar a los hermanos que estamos aquí reunidos para adorarte, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bien, el fruto. Vemos que aquí el fruto, lo que encabeza el fruto del Espíritu es el amor. De manera que Pablo nos los confirma en este pasaje que acabo de leer, pero también se cumplió en Jesús. Vemos que Jesús tenía el fruto del Espíritu y posaban sobre él también todos los dones. Entonces, ¿cómo podría decirles? A ver, el fruto más grande o el mejor fruto que nosotros los cristianos podemos dar es el fruto del amor, es lo que nos debe de caracterizar, porque si nos decimos ser hijos de Dios, los hijos llevan la genética de los padres, llevan el ADN, entonces si nos decimos, si somos llamados hijos de Dios, debemos llevar la genética de Jesús también, debemos de portar sus frutos. Dice aquí, a ver, ¿dónde está? Bueno, se lo voy a parafrasear un poco porque no lo encuentro aquí. Dice, si procedemos de Dios, lo que nos debe caracterizar es el amor. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije, porque debemos de llevar la genética de Dios, debemos llevar el ADN. Después quiero tocar 4 puntos aquí importantes. Dale la siguiente, Vivi, por favor. Los dones espirituales. Estos se encuentran en 1 Corintios 12 y son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, el don de fe, don de milagros, sanidades, don de lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. Todos estos son los dones que recibimos y los dones no son nada más que la manifestación de un poder. Pero aquí apunté que para tener un ministerio exitoso, el don debe de ir ligado con el fruto. Porque si tenemos varios dones, o sea, el don, Dios se lo puede dar a una persona, pues. Dios se lo puede dar a cualquier persona en la que está aquí, pero si no lleva un fruto, entonces su ministerio no va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque los frutos nos hablan del carácter de Dios. Nos hablan de lo que Jesús era aquí en la tierra, de lo que Jesús hacía, de lo que Él caracterizaba, el amor, la fe, la paciencia, la benignidad, la templanza. Entonces, si nosotros tenemos dones, porque para nosotros es como más atractivo los dones, pues, porque el fruto lleva tiempo y es más alabado el don que el fruto, porque las personas, apunta aquí, que las personas cada vez tienen más poder, pero tienen menos amor. Entonces las personas lo que quieren ver es un Dios de poder, es un Dios que se manifiesta con maravillas y con poderes, con prodigios. Pero la gente cada vez tiene más amor. Y eso es lo que nos debe caracterizar como cristianos, el amor, es el carácter de Dios. Dice, algunas diferencias aquí, dale por favor. Ahí apunta algunas diferencias, dice que el fruto
Es la cosecha de una relación con Dios, como ya les he explicado ahorita. Si el fruto no se cuida, se puede secar, hermanos. Nosotros debemos de dar un fruto y permanecer, no solamente darlo, sino que el fruto permanezca. También nos muestra el carácter de Cristo, como les explicaba, y nos hace crecer espiritualmente, o sea, nos hace crecer en Dios. Después, las características de los dones, dice que los dones son irrevocables. Esto nos habla de que Dios puede manifestar su poder a través de una persona. Pero si esa persona no tiene amor, viene a ser vano, pues, o sea, el poder se manifiesta porque Dios tiene misericordia. Pero si no tenemos amor, cuando demos cuentas ante Dios, nos va a reclamar por eso. Porque nosotros vamos a decir, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, si en tu nombre sanamos a personas. El Señor nos va a decir, yo a ustedes ni los conozco, o sea, no tenían mi ADN, no tenían el amor, no tenían el fruto del Espíritu. O sea, ni los conozco, pues hacedores de maldad, aléjense de mí. Es importante que el don, vaya ligado con el fruto para poder tener un ministerio exitoso en nuestras vidas, amados. Después aquí apunta otras diferencias. Dice diferencias entre dones y el fruto. Dice aquí que los dones son para edificar el cuerpo, o sea, la iglesia. El fruto es lo que produce andar en el Espíritu. Los dones nos hablan del poder de Dios obrando en la iglesia. Y el fruto nos habla del carácter de Dios en el individuo. Los dones nos hablan de manifestaciones sobrenaturales y el fruto nos habla de la santidad. Los dones se anhelan y se procuran, como decíamos ahorita, y el fruto viene por andar en el Espíritu. Los dones se manifiestan puntualmente según la necesidad de la iglesia y el fruto del Espíritu es permanente e inseparable de la vida cristiana. Los dones definen lo que el cristiano hace, mientras el fruto ayuda a definir lo que el cristiano es. Los dones son indispensables para el crecimiento de la iglesia y el fruto es indispensable para la madurez y la calidad del cristiano. Amén. Dice aquí que procuramos una manifestación del poder y tenemos que preguntar a Dios si eso no es su voluntad. O sea, hay aquí una confusión muy grande que nosotros cuando queremos que el poder de Dios se manifieste, debemos de pedir si es su voluntad que se haga eso que nosotros queremos hacer. Pues, si una persona, tú le tienes que preguntar, Dios, esta persona quiere sanar porque tal vez si tú oras por esa persona y no sana, o sea, tú le tienes que preguntar a Dios si es su voluntad que esa persona sane. Tal vez esa persona está pasando por un proceso y Dios quiere seguir tratando con esa persona y todavía no es su tiempo de sanar, pues. Por eso debemos preguntar a Dios si es su voluntad que esta persona sane. Eso se da en los dones. Pero en el fruto, que es el amor, no debemos preguntar a Dios si debemos de ir a evangelizar, pues, o si debemos de ir a hacer buenas obras, sino que eso ya está autorizado por el Espíritu. Ya tenemos su respaldo, ya tenemos la autoridad del Padre para ir a anunciar el evangelio de amor y de salvación, pues. No debemos de preguntar si es su voluntad porque ya estamos autorizados. El más grande y permanente milagro que se puede realizar entre los hombres es el nuevo nacimiento, o sea, el bautismo. Al lograr que un alma pase de muerte a vida por el regalo del amor de Dios en nosotros. O sea, por la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, ¿no? Algunos de las características, o bueno, de unos ejemplos que me acuerdo aquí, no quiero hablar mucho de qué se tratan estos dones porque ya nos tocará a los otros hermanos hablar de esto, sino que un don que me acuerdo es el don de Pablo cuando iba caminando con Silas. Creo que se encuentra en Hechos 16. Cuando esas personas dice que iban a orar, iban en oración, y una persona, una muchacha dice que tenía el espíritu de adivinación. Entonces Pablo y Silas iban caminando y esa persona decía, estos son siervos del Altísimo, estos son siervos del Altísimo. Y dice que Pablo se molestó, que ya lo tenía harto. Entonces Pablo se voltea y dice, espíritu de adivinación, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas. Entonces Pablo tenía ese discernimiento de los espíritus, porque la persona tenía el don de la sabiduría, tenía la sabiduría, pues, adivinación, ya andaba confundiendo. Tenía la adivinación. Y Dios dice que los adivinos no heredarán el reino de los cielos.
Entonces Pablo, guiado por el Espíritu y enseñado y ya bien adiestrado, le dice a esa mujer, espíritu de adivinación, sal de ahí. Pero lo que estaba diciendo era verdad, pues. O sea, la señora no estaba diciendo mentiras, pero ese espíritu era del adversario, pues ese espíritu no venía de Dios, sino que lo que viene de Dios es la profecía. Bueno, ya lo tenemos ahí, pero es la profecía y los demás dones, ¿no? Don de ciencia y varios. Amén. Para concluir con esto, apunté aquí que debemos de procurar tener una comunión de más continuo con el Espíritu, obedeciendo sus mandatos y agradándole con cada uno de nuestros actos y nuestras acciones, nuestras obras. Al final de todo, esto será de suma importancia cuando tengamos que entregar cuentas a nuestro Rey. Vemos de nuevo que el fruto debe ir ligado junto con el don. Debemos de tener las dos cosas. Otro punto importante aquí, dice que el poder sin amor envanece, porque algunas personas pueden tener por ejemplo, el don de sanidad y ya se creen mucho porque ya sanaron a 2, 3 personas y dicen, oh, yo sí, que yo sano a los enfermos, lloro y sanan, ¿no? Pero sienten que el poder es de ellos, pues. No reconocen que el poder es de Dios, no reconocen que el poder es del Espíritu que posa sobre ellos, pues. Entonces no tienen ese amor, tienen esa vanagloria. Dice que el poder sin amor nos envanece. Debemos de tener cuidado que los dones no nos echen a perder, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado que los dones no nos envanezcan, no nos exalten a nosotros, sino que nosotros exaltemos a Dios por medio de los dones que son de Él, pues. También dice que Dios no viene por los dones, porque los dones son de Dios, sino que Dios viene por los frutos. Dios viene por los frutos, hermanos. Entonces debemos de procurar dar frutos y que esos frutos se mantengan. No estoy echando de menos a los dones, pero para aquí lo más importante, y no lo digo yo, sino que lo dice Pablo también, es que el mayor fruto que debemos dar nosotros es el fruto del amor. Porque la profecía, la sabiduría pasarán, pero el amor siempre permanecerá aquí. Eso lo dice en Corintios, eso lo dice en Corintios, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando, sino que el mismo Pablo nos dice aquí que el amor es el que debe permanecer. El amor es el mayor fruto que nosotros como cristianos debemos dar. Y debemos manifestar el carácter de Dios aquí en la tierra si nos decimos llamar sus hijos. Debemos portar su ADN y que el Espíritu y el fruto del Espíritu pose sobre nosotros también. Estos fueron las diferencias, hermanos, entre ambas cosas que varias veces los confundimos. Pero el fruto es la cosecha de la intimidad con Dios, mientras que los dones es la manifestación de Dios a través de nosotros los creyentes. Amén, hermanos. Muchas gracias.